Bueno, lo que decíamos, ¿no? La carga emocional y todo lo que él tenía encima. Además, vos sabés que además él tenía retraso madurativo, él y su hermano mellizo. Y tenía la documentación y carnets de discapacidad. Hace un tiempo él prendió fuego todo eso. Además, su hermano contó que en las últimas semanas de la cuarentena lo que hizo fue prender fuego, no solo eso, sino también empezar a hablar solo. Su hermano lo encontraba en la habitación hablando solo, y eso por supuesto que fue ya algo llamativo, algo que puso en alerta a su hermano, pero que no hizo llamar a los médicos, porque uno tal vez entiende que es algo pasajero, y como familiar de alguien que no está bien en su salud mental, tal vez no llama a las autoridades, tal vez se pudo haber evitado con un llamado a los médicos. En su momento, Villarreal, que vivía con su papá y su mamá. Su papá, cada vez que quería intervenir en esos ataques de furia que tenía la propia madre con sus hijos, tirándole con cosas contundentes, objetos contundentes en la cabeza, él intervenía, y ahí es cuando el mismo padre era excluido del hogar, era denunciado, era expulsado de su casa y no sabía cómo manejar la situación. Así se fueron quedando solos, su madre internada, su padre lejos de casa, y él entonces, Villarreal, viviendo con su hermano y con su abuela. Bueno, Vidal, ahí restablecimos la comunicación. Nos decías, claro, que tenía una carga emocional y una historia de vida muy pesada. Grande. Volviendo al tema de lo que es el accionar policial, lo vimos a través de la cámara, ¿no es cierto? Uno lo que se pregunta en ese caso, ¿hasta cuánto es la contemplación que puede tener el funcionario policial que tiene ante su vista esta situación? Claro. Porque teníamos una señorita ahí reducida, tomada de un brazo, ya había sido herida con un atacante con un cuchillo de una dimensión interesante en cuanto a su hoja. Su hoja de corte. Y teníamos tres policías, dos que estaban visibles hablando con él, y estábamos agarrados, puesto detrás de una puerta. Voy a repetir, ¿cuánto es la contemplación? La mujer ya estaba lastimada, ya había sido herida, estaba reducido por el atacante. El atacante amenazaba con clavarle el cuchillo, ¿no? Yo escuché un montón de gente que decía, en este momento es ideal tener una taser. Y yo te diría que si bien yo soy un defensor de las taser, no era el momento para usar una taser, porque justamente la situación, la cercanía del era momento de una arma letal. Exactamente, que fue lo que terminaron usando. Pero si no lo hubiesen usado al arma letal, o sea, el disparo, y esta mujer terminaba muerta o más gravemente herida, vos tendrías hoy la población diciendo ¿por qué no actuaron? Yo, mira, antes? Sin ser policía, siendo civil y periodista, lo que digo con el diario del lunes, ¿no? En ese momento, viendo el video, yo hubiera reaccionado, y creo que el policía estaba habilitado, es fuerte, con un balazo en la cabeza, asegurándome la muerte, y un balazo que asegura que no le vas a pegar a las víctimas. ¿Es demasiado lo que estoy diciendo, muy fuerte? No estás equivocado. Justamente eso es lo que iba cuando terminara de desarrollar esto. Era exactamente eso. No sé si la cabeza, porque uno en el estrés de combate lo que hace es apuntar a la silueta, o sea, a lo que es el tronco de la persona. Claro, al tórax, por ejemplo. Sí. Claro, el cuerpo. No como le tiraron un disparo al muslo. Claro. Al muslo, quizás el hombre no cae y sintiéndose herido o que va a ser reducido, peor, concluye con su actividad, que era de matar a la persona. Entonces, justamente, eso es lo que tendría que haber hecho el policía, tener un disparo, ¿no es cierto?, al plexo, por decirlo de alguna manera, para hacer cesar de manera inmediata y que esa persona, la víctima, no corriera más riesgo. Pobre, ¿no? Poli habrá pensado y habrá tenido la carga del preconcepto, ¿no? De a ver qué hago. Mira, el problema que tenemos los policías, o que tienen los policías justamente, es que yo estaba por escribir en un artículo, decía, justicia mata seguridad, porque tienen el miedo de que luego la justicia los procese, los encarcele, los impute de delitos varios, como muchas veces puede ser el exceso de legítima defensa. En otro caso, supongamos al revés, que la persona hubiese terminado muerta, que la niña esta del gimnasio hubiese terminado muerta. Quizás le cabría un delito de la falta de deberes. Claro. Al funcionario no cumplió con su deber, porque todo está de acuerdo a cómo lo mide el fiscal.
vuelvo a repetir, ahí lo que hizo está bien, yo no hubiese apuntado al muslo, porque eso no me asegura que el hombre desista de su actitud. Y por otro lado, si soy un defensor de las taser, que es un elemento que tiene que ser de dotación de las policías, no era el momento para usarla. Tan finito fue el límite que buscó que rozó en la víctima. Por eso. Jorge, mira, vamos a cambiar de página. Ahora sí. Vale. Hace una semana conocimos un caso de un secuestro extorsivo. Ya, terminó fuerte para nosotros, ¿no? Un secuestro express. No. Uno pesadito, con un hombre que vive en Quilmes, tiene su negocio en Quilmes. Fue capturado en la ciudad de Buenos Aires y fue puesto cautivo, mantenido cautivo 5 días en La Plata. Los llamados, en teoría, porque hay que ver, capaz que fue un engaño, pero los llamados salían, por lo menos la visualización eran de Colombia y de Venezuela, y pedían plata, en efectivo, pero también criptomoneda, los bitcoins. Acá hay muchos elementos nuevos. Primero, hace mucho que no había un secuestro con estas características de privación de la libertad de muchos días, 5 en este caso, logística. De varios, ya te toqué varios puntos, Ciudad de Buenos Aires, Quilmes, La Plata, los otros países, y después la criptomoneda. ¿Estamos ante un fenómeno nuevo que se puede venir con más recurrencia o es algo aislado por ahora? El delito va mutando, ¿sí? Sí. Por lo cual, yo te voy a decir algo, vos sos un periodista conectado en todo lo que es temas policiales y de investigación. Recordás hace 25 o 30 años atrás, teníamos secuestros explosivos. Totalmente. En los cuales había grandes bandas que se dedicaban a eso. De a 2 o 3 por semana había, sí. Claro, tenían su inteligencia, tenían su logística, podían retener a una persona 5, 10, 15, 25 días. Y no voy a hacer historia porque me voy a olvidar de muchos, pero hubo muchos casos de secuestros extorsivos que en algunos casos fueron descubiertos por la policía, en otros no, se pagó el rescate y nunca más se tuvo noticia del tema. Bueno, después pasamos a los secuestros express. Claro. Secuestros, como digo yo, los delincuentes en chancleta, ¿no? Que son esos que te levantan en una entradera o una salida de tu casa o la salida del banco, te llevan a recorrer cajeros y van a tu casa, y si no tenés todo el dinero te llevan de vuelta secuestrado y van llamando familiares para que ponga dinero. Sí. ¿Cuánto duraban? 1 hora, un día. Sí, a lo sumo. Bueno, ahora tenemos otra cuestión. Justamente cuando pasó esto, yo estaba en Colombia, yo estaba en Medellín. Ajá. Y esta nueva modalidad hace que a vos te falte una parte de lo que nosotros conocíamos acá. Antes acá, el negociador se hacía pasar por parte de la familia para recibir los llamados, o se instruía a alguien de la familia para recibir los llamados y negociar. Y después era la entrega. ¿Dónde hacíamos la entrega? Se hacía arriba de un tren, se tiraba el dinero de arriba de un tren, de arriba de un colectivo, se dejaba en un bote de basura. Bueno, esa parte ya no existe más. Claro, evidentemente se fue. O sea, vos tenés alguien que hizo la logística acá, que seguramente fue contratado para hacer este secuestro, pero el dinero está en otro lugar diferente. O la criptomoneda, esto va a desaparecer, porque son transacciones que se hacen online, van a servidores. Esto lo hablaba justamente con Diego Alexander Casas, que es un especialista en este tipo de cosas, es un hacker ético avalado por Harvard, que es parte de nuestro equipo en Colombia, y justamente estos servidores que están de países que antes estaban detrás de la cortina de hierro, y todo el mundo, es muy difícil encontrarlo. Colombia tiene una filial interesante en el tema de secuestros, porque la FARC y el ELN bebían sus rentas ilegales eran justamente de secuestro extorsivo, ¿no? Claro. Y eso es extraño que venga de allá. Acá sé que intervino la DIJÍN, que es la Dirección Judicial de Inteligencia, y el Grupo Gaula, que es el grupo especializado en secuestros, juntamente con la Fiscalía Especializada en Secuestros de Colombia. Pero vuelvo a repetir, al secuestro que conocíamos nosotros tradicional, acá le falta un pedazo. Sí. No lo tenemos. Por ahora, bueno, es un caso aislado el que ocurre, veremos si se repite. Vos sabés que salió hace poco las estadísticas, ¿no? Los datos oficiales de octubre de la famosa unidad especializada en secuestros extorsivos. Por ejemplo, hubo 3, octubre estamos hablando, en Capital, Isidro Casanova y Aedo. 2 de ellos fueron de noche y por la mañana, después de las 24 y las 12. Las víctimas fueron, las 3 víctimas,
tres hombres. 2 de ellas se liberaron tras el pago de un rescate y en los 3 hechos participaron más de 3 delincuentes. Uno de ellos duró más de 3 horas el secuestro, los otros 2, menos tiempo, ¿no? Pero los secuestros ocurrieron un lunes, martes y sábado, o sea, te da la pauta de cualquier día de lo mismo. Y desde abril hasta octubre, en pleno aislamiento y en todo el país, hubo 29 secuestros y desde junio a agosto fue el pico, justamente con 12 hechos. Desde enero hasta el 31 de octubre de todo este año hubo 45 casos en el país y el año pasado 44. Y por ejemplo, para dar un balance, un ejemplo, en 2015 hubo casi 300 secuestros. Bueno, números que tal vez van acorde a esta realidad, ¿no? Y que van evolucionando también. Sí, yo lo escuchaba el otro día hablar a el ministro de Seguridad de la provincia cuando manifestó que había habido, incluyendo pandemia, un 58% más de homicidios. Sí. Entonces vos decís, wow, es lo que viene pensando, ¿no es cierto? La violencia en el delito se exacerbó de una manera tal que tenemos homicidios, acá englobo todo, ¿no es cierto? Sí. Homicidios en ocasión de robo, homicidios, los de todos los días, sí. Claro, todos los días, pero vos decís, bueno, la violencia, específicamente en Gran Buenos Aires, está desatada. Bueno, mirá, me diste el pie, te quería preguntar esto, la última. Ayer, ¿viste el video de Quilmes, de estos delincuentes en fuga que vuelcan y salen de la camioneta? Sí. Es tremendo, es tragicómico, es peligroso, y siempre veníamos hablando de los pibitos chorros, ¿no? Que te matan. Pero estos son gente pesada, no solo por la panza, sino también porque son pesados de verdad. Se nota que venían de cometer una entradera, con precintos, con clavitos miguelitos, con armas de fuego. Esto también hace mucho que no se veía. No, y justamente a eso voy. Hay una degradación muy grande en ese aspecto, y como ellos no tienen, y ya lo dije en algún momento, respeto por su propia vida, menos respeto tienen por la tuya. Sí. Has visto videos vos mismo donde un motociclista parado al lado de un auto, un carro, como decimos en Medellín, le saca las cosas a la persona está agarrando por la ventanilla, y saca el revólver y le dispara 2 tiros, 3. Sí. Y lo mató. No tenía sentido, eso hace 30 años atrás no pasaba. Sí. Uno añora, digamos, esa época, por decirlo de alguna manera. Hoy no. Esa violencia está desatada realmente y es un problema grave, nosotros porque no se puede parar al menos en lo que es el GBA y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Se puede llegar a frenar un poco la cantidad, pero la violencia va a seguir y creo que peor. Exactamente. Bueno, Jorge, la verdad te agradecemos muchísimo por estar de nuevo en esta sala de situación aclarándonos un poco. Nosotros somos periodistas, necesitamos los especialistas como ustedes, por eso gracias por esta radiografía de la violencia de los delincuentes. Lamentable, pero es así. Les agradezco a ustedes. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, Jorge Vidal, el especialista en seguridad, que nos aclara un poco el panorama. Hablamos ya de secuestros, del caso de la escuela de danzas, un femicida, pero en estado de locura, con su salud mental alterada, pero imputable. Y además, esta banda de delincuentes que intentó escapar, y lo hizo, después de volcar y robar otro auto y hacer un desastre en la zona sur del conurbano bonaerense.